Bien, entramos en la tercera parte de la crítica de la razón pura, que es la dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental se ocupa de la facultad de la razón y su búsqueda de lo incondicionado. Es la tercera gran sección de la crítica de la razón pura. Recordamos que en la estética expuso cómo el sujeto organiza la intuición empírica mediante el espacio y el tiempo. La analítica trascendental mostró cómo el entendimiento estructura esa intuición a través de categorías, esquemas y principios. Y la dialéctica lo que va a analizar es el funcionamiento de la razón, concebida como la facultad que impulsa al razonamiento más allá de la experiencia, en busca de la totalidad y de lo incondicionado. Y ahí es donde comienzan los problemas. Esto es una tendencia natural de la razón a unificar el conocimiento bajo principios cada vez más generales y da origen a lo que Kant denomina ilusiones trascendentales. Estas ilusiones trascendentales son errores inevitables que surgen cuando la razón intenta aplicar las categorías del entendimiento en ámbitos donde no hay experiencia posible, como son el alma, el mundo en su conjunto o Dios. Sin embargo, veremos que Kant las considera inevitables, no condena esta actividad de la razón porque estas ideas, aunque no pueden proporcionar un conocimiento constitutivo, como es el caso de la estética y de la analítica, sin embargo sí que tienen una función regulativa, orientadora de la investigación científica y filosófica hacia la coherencia, la sistematicidad y la unidad del saber. Esto iremos viéndolo. Distingue claramente entre entendimiento y razón, Kant, aquí en esta dialéctica. Entonces, el entendimiento tiene como única función aplicar las categorías a los datos sensibles dentro del marco de la experiencia, pero la razón tiende a llevar los conocimientos del entendimiento bajo principios cada vez más generales, buscando siempre una explicación última. Entonces, esto es lo que nos lleva, como decíamos, a generar estas ilusiones trascendentales y que se centran básicamente en tres ideas trascendentes. Ahora decimos trascendentes y no trascendentales porque es una ilusión trascendental en el sentido de que es inevitable, sucede por la propia naturaleza de la razón humana, pero cuando llamamos ahora al alma, al mundo y a Dios ideas trascendentes, lo que queremos decir es que son ideas que pretenden ir más allá de lo que es posible experimentar. Estas ideas, las tres, ninguna de ellas puede ser conocida prácticamente, pero es inevitable en el afán unificador que tiene la razón. Estas ilusiones trascendentales o ilusiones sistemáticas e inevitables las divide Kant en tres tipos. Lo que llama los paralogismos de la razón pura, las antinomias de la razón pura y el ideal de la razón pura. Los paralogismos de la razón pura que tenemos aquí en este cuadro que se ve en pantalla son razonamientos falaces que comete la razón cuando intenta deducir propiedades metafísicas del alma a partir de la simple autoconciencia, es decir, del yo pienso. El error consiste en que estamos aplicando categorías como sustancia o permanencia, que son solo válidas a fenómenos, a la conciencia de uno mismo, que no es un objeto empírico. En este sentido, esta autoconciencia o experiencia, la conciencia de uno mismo, no justifica afirmar en ningún caso que el alma sea una sustancia simple, ni inmaterial, ni inmortal, ni que tenga una existencia separada. El yo pienso, de Kant, nos dice, expresa la forma de toda experiencia, pero no su contenido. Entonces, de esta manera, aquí están analizados los 4 paralogismos. El primero sería el de la sustancialidad, concebir que el alma es una sustancia porque el yo pienso es constante. Entonces, la crítica que hace Kant es el yo pienso es una función formal, ya lo vimos en la analítica trascendental,
cuando hablábamos del yo trascendental, precisamente, que era una función formal, no un conocimiento de una sustancia. Entonces, aquí estaría el primer paralogismo. El paralogismo de la simplicidad es que el alma es simple, o se basaría en el supuesto erróneo de que el alma es simple porque la autoconciencia no muestra multiplicidad. Entonces, la crítica kantiana sería que no podemos conocer la simplicidad del alma precisamente porque el alma no es objeto de experiencia posible. Y el paralogismo de la personalidad se basa en que el alma mantiene una identidad personal a través del tiempo. Sin embargo, lo que dice Kant es que esa supuesta identidad del sujeto es una construcción sintética, no una realidad empírica que pueda experimentarse. Y después el último paralogismo de la idealidad de la relación con objetos externos, está basada en el supuesto de que la existencia de los objetos externos depende de la percepción del sujeto. Entonces, la crítica kantiana, obviamente la sabemos, es los objetos exteriores no dependen del sujeto, pero tampoco podemos conocerlos como nóumenos. Entonces, con estas críticas, a estos paralogismos en los que se incurre con respecto a ese yo, es como desmonta Kant la psicología racional, que pretendía construir una metafísica del alma, pero a partir de un mal uso de las categorías. Pasamos a las antinomias de la razón pura, que surgen cuando la razón intenta aplicar el concepto de totalidad absoluta al mundo como un todo. Entonces, hacer esto genera unas contradicciones inevitables porque tanto la tesis como la antesis parecen sostenibles con argumentos lógicos. Entonces, las 4 antinomias serían estas. La tesis de la primera antinomia diría que el mundo tiene un comienzo en el tiempo y es limitado en el espacio, mientras que la antítesis sería que el mundo es eterno e infinito. La segunda, que dice toda sustancia está compuesta de partes simples, y la antítesis no existe nada simple, todo es divisible. La tercera habla de la existencia de la libertad como una causa incondicionada, y la antítesis, sin embargo, dice que todo está determinado por leyes naturales. Y la cuarta es que existe una causa necesaria del mundo, Dios, y la antítesis sería justamente que no existe tal causa necesaria. Entonces, la clave, cómo resuelve Kant estas antinomias, la clave para resolver estas contradicciones es, según Kant, reconocer que las antinomias surgen precisamente de un intento ilegítimo de conocer el mundo en sí como un objeto total. Entonces, las categorías de totalidad, causalidad o necesidad solamente son válidas dentro del ámbito fenoménico, no para el nóumeno. Entonces, no hay realmente contradicción, desaparece la contradicción si se reconoce que el mundo en sí no puede ser objeto de conocimiento. Entonces, la razón no puede decidir entre tesis y antítesis sin caer en una ilusión, porque tanto la tesis como la antítesis, en sentido contrario, están defendiendo una afirmación o están haciendo una afirmación que va más allá de lo que es cognoscible. Esta sería la forma en la que Kant resolvería las antinomias en las que incurre la razón pura cuando intenta conocer el mundo como totalidad. Y por último, tenemos el ideal de la razón pura, que se basa en lo que es el análisis que hace Kant y la crítica a las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Entonces, esta tabla pues mostraría un resumen de los argumentos tradicionales y de las objeciones que Kant formula en la dialéctica trascendental. De la misma manera que en los paralogismos y en las antinomias se buscaba una unidad suprema, aquí la razón genera lo que llama el ideal de la razón pura, que es la idea de Dios como un ser absolutamente necesario y que es el fundamento último de todo lo que existe. Pero, claro, Kant lo que va a demostrar aquí es que ese ideal no puede convertirse en objeto de conocimiento, porque toda experiencia presupone intuición sensible y Dios no puede ser ni intuido ni construido empíricamente. Entonces, para hacer este análisis, se dedica a analizar críticamente las 3 grandes pruebas tradicionales de la existencia de Dios. La prueba ontológica, que es la que dice que Dios existe porque la existencia está incluida en el concepto de ser perfecto.
La crítica kantiana a esta prueba es que la existencia no es un predicado real, no se puede derivar la existencia de un concepto. Con respecto a la prueba cosmológica, que dice que todo tiene una causa y debe haber una causa primera, por lo tanto, porque no puede haber una regresión infinita, pues según Kant, esta prueba cosmológica depende de la prueba ontológica, porque la causalidad no vale fuera de la experiencia. Es decir, está tratando de aplicarla más allá de aquello que es experimentable. Y la prueba físico-teológica, que sería la que sostiene que el orden del mundo implica un diseñador inteligente, puesto que hay orden, pues se requiere una existencia, un diseñador, un Dios, ¿vale? Entonces, según esto, Kant lo único que probaría es que, bueno, sí, efectivamente sería necesario un arquitecto, no un creador, y depende de la experiencia y no demuestra necesidad en absoluto, no puede llevar más allá de un arquitecto del mundo, de ahí no podríamos pasar, no podríamos demostrar ni su existencia ni el posible conocimiento del mismo. Por lo tanto, Kant niega todas estas pruebas de la existencia de Dios, que no es lo mismo que negar la idea de Dios, pero limita su papel, en el sentido de que no tiene un valor constitutivo, es decir, no podemos conocer a Dios como objeto, sino que tiene un uso regulativo, que es orientar a la razón hacia la unidad y la sistematicidad del conocimiento. Estas ideas trascendentales tienen esta función reguladora, que es servir de guía para la razón teórica, pero también para la razón práctica. Entonces, no es solamente, la razón no es solo fuente de ilusiones trascendentales, sino que también puede darnos orientación y sentido, dice Kant. Entonces, esto es lo que le va a permitir en la crítica de la razón práctica la cuestión de Dios, la libertad y la inmortalidad, pero desde un punto de vista moral, es decir, sin saltarse los límites del conocimiento que se han impuesto en esta crítica de la razón pura. En definitiva, la crítica de la razón pura, después de todo este análisis que hemos hecho de sus tres partes, no pretende suprimir la metafísica, sino transformarla. Kant distingue entre lo que sería una metafísica ilegítima, que es la que pretende extender el uso de las categorías más allá del ámbito de lo fenoménico, y esa es la que acaba incurriendo en paralogismos, antinomias y ilusiones trascendentales como el ideal de la razón. Esa sería una metafísica ilegítima, pero sí que habría una metafísica como ciencia, que sería, su objetivo sería delimitar con rigor el uso legítimo de la razón. Es decir, todos los análisis que se han realizado en la crítica de la razón pura son metafísica, pero metafísica como ciencia, no metafísica ilegítima, porque están analizando, no están intentando, la metafísica como ciencia no intenta conocer lo incondicionado como objeto, sino determinar los límites del conocimiento posible. Está respondiendo a la pregunta de qué puedo conocer, no a la pregunta qué hay. En este sentido, pues Kant está fundando una nueva forma de metafísica, no dogmática ni especulativa, sino crítica y trascendental, cuyo fin no es descubrir entidades últimas, sino garantizar la legitimidad de los principios que estructuran el conocimiento científico y moral. Entonces, esta redefinición que hace Kant, pues marcará pues, un antes y un después en la historia del pensamiento, porque una metafísica en este sentido que al reconociendo sus límites, digamos que recupera un poco su dignidad como saber filosófico. Y con esto concluiríamos el análisis de las tres partes de la crítica de la razón pura. El punto quinto de nuestro tema sería algunas críticas, interpretaciones y desarrollos de la filosofía kantiana. Este es un punto inmenso porque ha tenido una influencia brutal. Entonces, no solamente no se agota en sí misma, sino que sigue dando lugar a interpretaciones y reinterpretaciones. Pero nos vamos a centrar primero en las críticas que se han hecho al proyecto kantiano, muy por encima, pero
Sobre todo se le ha criticado, por ejemplo, el dualismo fenómeno-noumeno. Es Hegel el primero que hace una crítica a esta distinción kantiana entre fenómeno como lo que aparece y noumeno la cosa en sí o incognoscible. Porque Hegel considera que esta separación introduce una separación insalvable en el saber y en su lugar lo que él propone Hegel es una superación dialéctica en la que el pensamiento accede progresivamente a la verdad a través del desarrollo del espíritu absoluto. Esta sería la primera crítica que le realizan sus inmediatos seguidores al concepto de noumeno, que es central en la filosofía kantiana. Otra de las grandes críticas que se le ha hecho a la filosofía kantiana es el formalismo moral, que aunque no lo hemos tratado aquí expresamente en este tema, pero lo trataremos en el siguiente, la ética de Kant, que se centra en el imperativo categórico, ha sido considerada excesivamente formal. Entonces, por ejemplo, Schopenhauer le reprocha a Kant el haber ignorado el papel de la compasión en la moralidad, o Nietzsche, por su parte, ve la moral kantiana como una expresión de la moral de esclavos que sacrifica la vida en nombre de una ley universal abstracta. Por otro lado, también se le ha criticado el concepto de sujeto trascendental. Heidegger, por ejemplo, critica la noción kantiana del sujeto trascendental porque considera que no supera el subjetivismo moderno. En Kant y el problema de la metafísica, Heidegger señala que ese sujeto sigue permaneciendo como una estructura vacía, ahistórica, incapaz de dar cuenta de la existencia concreta, que es a lo que sí que intenta dar respuesta a él con el Dasein o ser en el mundo. Y bueno, también hemos comentado antes el tema del esquematismo. Se le ha criticado como muy forzado la forma en la que intenta salir del impasse entre racionalismo y empirismo, buscando esos esquemas trascendentales que permitirían unir lo puro de los conceptos con lo empírico de la sensibilidad. En cuanto a relecturas e interpretaciones de la filosofía kantiana, pues hubo a finales del siglo XIX un movimiento filosófico muy importante llamado el neocantismo, especialmente en la escuela de Marburgo, Cohen, Natorp, Cassirer, que reactualizaron a Kant como fundamento del conocimiento científico, es decir, lo transformaron en teoría del conocimiento o se centraron en esa interpretación. Entonces, se centraron básicamente en la parte de Kant de crítica de la razón pura y el papel constructivo de la razón y dejaron de lado pues la metafísica para centrarse en lo que es la lógica de la ciencia. La fenomenología, por ejemplo, es otra reinterpretación que Husserl hizo porque Husserl retoma el proyecto trascendental kantiano pero desde una nueva perspectiva. La conciencia no entendida como una estructura vacía a priori, que es el yo trascendental kantiano, sino como una intencionalidad pura. La intencionalidad pura, si recordáis, significa que la conciencia nunca es una conciencia vacía, sino que está dirigida hacia algo, siempre es conciencia de algo. Por lo tanto, en este sentido, la fenomenología se presenta como una radicalización del kantismo, pero va a dedicarse a describir las condiciones esenciales y las características esenciales de la experiencia, es decir, de lo fenoménico, sin apelar para nada a lo nouménico. Desde la filosofía analítica, pues Strawson, por ejemplo, en Los límites del sentido, piensa que Kant ofrece una teoría muy potente sobre las condiciones de posibilidad de lo que es una experiencia significativa. Sin embargo, rechazaría lo que es la deducción trascendental como una empresa realmente metafísica que no suscribiría él. Y después también estaría la hermenéutica de Gadamer, por ejemplo, donde se destaca el valor de la crítica del juicio, que no hemos visto, como un puente entre naturaleza y libertad. Entonces, de esta forma, el juicio reflexivo, según Gadamer, anticiparía una forma de comprensión que es histórica, lingüística, abierta y que se puede alinear con los fundamentos de la hermenéutica contemporánea. Y con respecto a desarrollos del pensamiento kantiano, pues podemos encontrar la ética del discurso de Habermas y Apel, que reelaboran este universalismo moral kantiano en términos de comunicación.
Entonces, se sustituiría el imperativo categórico por un principio discursivo, en el que las normas válidas serían aquellas que pueden ser aceptadas por todos los afectados en condiciones ideales de diálogo. Entonces, estaríamos ante una ética formal también, pero que sustituye el imperativo por un principio discursivo, que tiene sus matizaciones. También, por ejemplo, John Rawls, desde el constructivismo político, está muy influido por Kant y construye una teoría de la justicia que se basa en un procedimiento hipotético que llama la situación original, la posición original, para garantizar la imparcialidad. Entonces, para Rawls, y en esto es en lo que está tan influido por Kant, los principios de la justicia tienen que ser universalizables y aceptables racionalmente por todos los ciudadanos libres e iguales. También en otro ámbito, por ejemplo, en filosofía de la mente, John McDowell retoma la noción kantiana de la espontaneidad del entendimiento, hablando de una segunda naturaleza, es decir, la normatividad conceptual la pretende reconciliar con la receptividad sensible. Entonces, esa idea de McDowell de segunda naturaleza sería una reelaboración contemporánea del pensamiento kantiano en el contexto de la filosofía de la mente. Bien, y concluyendo, ya para resumir el tema, el uso teórico, el tema es el uso teórico de la razón. Entonces, el proyecto de crítica de la razón, como hemos ido viendo, responde a la pregunta ¿qué podemos conocer? Su objetivo es delimitar los límites del conocimiento humano, evitando tanto el dogmatismo racionalista como el escepticismo empirista. Entonces, en la estética trascendental se analiza la sensibilidad como facultad receptiva, estructurada por el espacio y el tiempo como condiciones a priori de la experiencia sensible. En la analítica trascendental se estudia el entendimiento como facultad de síntesis activa mediante las categorías, introduce el esquematismo y los principios del entendimiento que van a hacer posible el conocimiento objetivo de los fenómenos. Y en la dialéctica trascendental se analizó la razón como facultad que busca lo incondicionado. Al intentar aplicar las categorías más allá de la experiencia, se incurre en las ilusiones trascendentales. Sin embargo, estas ideas de la razón tienen un valor regulativo de orientar hacia el conocimiento a la unificación y la coherencia. Y sobre todo van a tener un papel fundamental en las siguientes críticas del proyecto kantiano. De esta manera, como decíamos, el uso teórico de la razón en Kant no niega la metafísica, sino que la transforma. Establece que solo podemos conocer los fenómenos, pero que la razón necesita pensar más allá de ellos. Entonces, en ese sentido, funda lo que hemos llamado una metafísica crítica, que encuentra y reconoce sus propios límites, pero no renuncia a su vocación de totalidad. Por esto, la filosofía kantiana sigue siendo pues, un punto de referencia en la reflexión contemporánea, tanto sobre el conocimiento como en la ética y en la estética. Y con esto acabaría la exposición del uso teórico de la razón práctica, de la razón teórica, y que vendrá seguido por el próximo tema, que sería el uso práctico de la razón en Kant.